Pues bien, damos inicio. Muchas gracias a todos por asistir a esta primera webinar de parte de Aprender School. Les agradecemos a todos. Pues me presento, soy el profe Malpica y voy a estar platicando con ustedes. Antes de iniciar, me gustaría poder compartirles la siguiente información, la siguiente invitación. Pues el 22 de mayo ya vamos a tener nuestro segundo maratón de física virtual. Va a ser virtual, es a las 11 de la mañana y pues están cordialmente invitados. La inscripción es completamente gratis. Por aquí en la descripción de este webinar, en la parte de abajo, en el área de comentarios, probablemente encontrarán ustedes el link para el registro. Y bueno, vamos a tener un premio para el primer lugar, como en el primer maratón que realizamos, y también vamos a hacer algunas rifas por algunos premios significativos, así que pues la invitación está abierta para ustedes. Y pues bueno, ahora sí, vamos a iniciar con este tema. Permítanme un momento, vamos a... Ahora sí. Pues bien, vamos a iniciar esta webinar. ¿Cómo demonios voy a usar el binomio al cuadrado en la vida? Pues antes de iniciar, déjame decirte que pues es una pregunta que normalmente siempre nos hacen. Yo soy maestro de matemáticas, de otras materias también, pero principalmente de matemáticas. Y siempre nos preguntan los alumnos, es una pregunta muy, muy frecuente, pero el título en específico con esas palabras como ustedes la están viendo, pues surgió de las palabras de un alumno que pues sí, de repente dijo, estaba un poco... no lo dijo de mala manera, pero sí de repente dijo, bueno, ¿y cuándo o cómo es que esto me va a servir, no? Y pues de ahí, creo que de ahí nace o detona esta webinar que considero muy necesaria para todos los que están cursando en alguna etapa, ya sea de secundaria, sobre todo de bachillerato, están llevando matemáticas y de repente empezamos a ver que ya no son solamente números, también ya son letras, ya también son gráficas y son una cuestión de varias cosas que la van haciendo más complejas las matemáticas. Entonces, pues vamos a dar paso a lo siguiente. Toda la vida nos han dicho que las matemáticas están en todo. Yo creo que desde ahí empezamos a sentir como que el rechazo a ellas, ¿no? Es que son importantes, es que están en todo, como que también en cierto sentido de rebeldía, es que no, por eso no nos gustan a veces, ¿no? Pero es cierto, cuando vas al súper empiezas a hacer las cuentas de cuánto te va a salir cada cosa o cuánto va a ser el total. Entonces, francamente, pues todos los aspectos monetarios están en función del dinero. Nuestras mediciones, el tiempo, incluso en el arte, la arquitectura, la construcción, el diseño, en todo está inmerso las matemáticas. De hecho, aquí quise agregar un ejemplo que hasta en las tarjetas de crédito ustedes pueden encontrar las matemáticas. ¿Pero cómo? Bueno, para empezar, los números que llevan es un código que es la manera de identificar a un cliente y también un número de cuenta de cualquier banco. Ese es el sistema que utilizan cualquier banco en el mundo. Pero también el diseño, yo siempre me lo pregunté, hasta hace poco lo supe, el diseño que tienen estas tarjetas de crédito, incluso las tarjetas de presentación, tienen una razón de ser. Cualquiera pensaría que estas tarjetas están hechas para entrar perfectamente en una cartera, pero fue al revés. Quien las inventó o quien decidió que ese iba a ser el tamaño, quería que tuviera algo que se llama proporción divina o proporción áurea. Es una proporción en la que el largo del objeto es proporcionalmente inverso al ancho del ancho. Entonces, hasta en eso hay matemáticas, hasta en el diseño de este tipo de tarjetas, y eso también se ha aplicado también en la arquitectura, también en el dibujo. Por ahí vemos aquí algunos ejemplos donde también varios artistas y arquitectos utilizaron la proporción divina, sobre todo en la edad medieval, para poder establecer o diseñar lo que estaban trabajando, ¿no? Bien. Pero la realidad es que jamás, ni siquiera Baldor, que por cierto Baldor no es árabe, es cubano, era cubano, ya falleció, pero ni siquiera él, con todos sus libros tan pesados azules, que nos hacían cargar en la escuela, ni siquiera él va a llegar a la tienda y me va a decir, ¿me pueden vender x cuadrada más 4y más 8 de tomates y 2x cuadrada más 8y de limones, por favor? Pues obviamente no.
Nadie en su sano juicio iría a pedir eso. Entonces, pues ¿para qué entonces nos están enseñando tanta álgebra y para qué tantos binomios al cuadrado y funciones? Entonces, ¿para qué? Si no lo podemos, realmente no se ve o no tiene una clara aplicación en nuestra vida cotidiana porque nos lo enseñan. Es ahí la cuestión. Pues bien, si has pasado por esta misma cuestión, pues es muy bueno. La verdad es que te felicito porque es importante que siempre nos cuestionemos. Y esa es parte de la tarea que tienen los estudiantes al momento de estar pues en una escuela. El estar cuestionando tantas cosas. ¿Para qué me enseñan esto? ¿Cuándo voy a aplicar esto? ¿Qué tiene de interesante aquello? Pero como la realidad es que muchas veces las respuestas no son fáciles, es por eso que a veces algunos maestros optan por decirte que cuestionar está mal. Y de ahí entonces que perdamos bueno, perdamos ese interés de estar cuestionando, ¿no? Como que no solo los maestros, también los papás tenemos una edad cuando estamos 3, 4 años que empezamos con los porqués y con los qués y de repente como que nos empiezan a decir no es bueno estar cuestionando, no es de mala educación cuestionar esto, cuestionar aquello y ahí es como que nos van quitando esas ganas, esa curiosidad. Bueno, pero no sé si alguno de ustedes, si son estudiantes o si ya son egresados, alguna vez mientras estudiaban se han preguntado qué es aprender, qué es estudiar, qué es enseñar. Creo que esa es la primera cosa que nos deberían de enseñar en la escuela y al menos déjame decirte que a mí nunca me enseñaron qué era aprender, o sea, eh, la palabra como tal, la definición como tal. Llevé un curso que se llamaba Aprender a Aprender, pero como tal la definición, o sea, qué es lo que estás haciendo cuando aprendes o qué es el concepto de aprender, como que eso no nos queda muy claro muchas veces y yo también he optado por preguntárselo a algunos alumnos y la verdad es que de repente se quedan congelados porque no saben qué es aprender o no saben describir qué es estudiar y son dos cosas que asumimos a las cuales se va a la escuela. Entonces, pues desde ahí creo que necesitamos definir estas cuestiones. Estudiar te lo voy a dejar de tarea, la definición de estudiar, pero la de aprender hay muchas, hay varias, yo me voy a quedar con esta. Es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores por medio ya sea del estudio, el ejercicio o la experiencia. Es decir, es adquirir conocimiento y obviamente que lo puedas aplicar, ¿de acuerdo? A través de las habilidades, a través de actitudes y aptitudes también se pueden aprender. Entonces, el concepto de aprender es muy importante y es muy útil. Todos, en todo momento de nuestra vida podemos aprender. Aquí hay algo que no les va a gustar a las escuelas, pero es cierto. Podemos aprender las 24 horas del día en base a nuestra experiencia, en base a practicar, en base al ejercicio, y obviamente también en base al estudio, que a eso vamos a la escuela, a estudiar. Entonces, pues todo esto tiene como objetivo el decir aprender, quiere decir que es que yo pueda adquirir un conocimiento, una habilidad, una destreza y la pueda utilizar. Esa es la definición con la que yo me quedo. Hay otras definiciones diferentes y probablemente algunas no coincidan con lo que te estoy diciendo aquí, pero para mí creo que esa es la mejor manera de definirlo, en base a mi experiencia. Entonces vamos a continuar. Aquí vemos un ejemplo, fíjate qué interesante, tenemos a unos, pues podemos asumir que son jugadores de fútbol que están entrenando, pero la pregunta aquí sería, bueno, ¿y por qué están brincando mesas? O bueno, si alguien ha visto algún entrenamiento de fútbol, también podrían ver que de repente los ponen a correr unos conos, o los ponen a patear la pelota, o incluso a jugar fútbol, tenis, muchas cuestiones. Pero yo no he visto a ningún futbolista, bueno, profesional por lo menos, que se cuestione, ¿y por qué me ponen a brincar mesas y cuando yo voy a la cancha a jugar no hay ni mesas, no hay obstáculos? O sea, ¿por qué? Pues bueno, aunque no lo creas, y en base a lo que vimos, él está desarrollando una habilidad, él está aprendiendo. Estos futbolistas que corren, que brincan, que esquivan obstáculos, están aprendiendo, están desarrollando habilidades, están también conociendo cómo qué esfuerzo deben aplicar, por ejemplo, para brincar cierta altura, para saber en qué momento alcanzar la máxima altura y, por ejemplo, aunque no van a brincar mesas, sí van a brincar para rematar, por ejemplo, a portería o para defender
o para defender incluso al portero, etcétera. Entonces, son situaciones que si bien no son directamente lo que viven en un campo de fútbol, sí están entrenando y sí están aprendiendo. Entonces, por aquí pongo este ejemplo que pueden ver aquí en la pantalla. Entonces, estos ejercicios que nos ponen aquí algebraicos de resolución no son tan diferentes a eso que está haciendo este jugador de fútbol. Ambos están desarrollando una habilidad y por ende están aprendiendo y están adquiriendo conocimiento. Entonces, quiere decir que incluso se puede aprender de diferentes maneras. Ya lo habíamos comentado. Y esto también nos lleva a cuestionarnos lo siguiente. ¿Realmente el jugar un deporte como el fútbol es tan diferente como sentarnos y resolver ejercicios o aprender matemáticas? La realidad es que pareciera que sí, pero la realidad es que no. Seamos muy francos, para todos los que les gusta o nos gusta el fútbol, realmente la primera vez que tocamos un balón fue muy difícil llevarlo, fue muy difícil patearlo, nos costó, dudo, no, salvo que te apellidaras Messi, no creo que la primera vez que tocaras un balón pudieras driblar y meter un gol. Entonces, requiere esfuerzo, requiere práctica, requiere disciplina, y al final de cuentas, también las matemáticas lo requieren. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Que la realidad es que nos enseñan que el fútbol es divertido, o bueno, a pesar de que es difícil, porque ambos son difíciles, requiere, como te digo, insisto, requieren habilidad, requieren que desarrollemos habilidad a través de la paciencia, de la constancia, pero por el otro lado, pues todo el mundo disfruta ver el fútbol, poca gente disfruta ver a alguien sentado haciendo ejercicios de matemáticas, pero yo al menos hago esta analogía. Meter un gol es exactamente igual que estar sentado y de repente lograr resolver un ejercicio que en primera instancia te había costado mucho. La satisfacción es muy similar o incluso igual, yo lo podría decir así. Entonces, a veces tal vez es cuestión de perspectiva. El jugar fútbol o el hacer ejercicios de matemáticas, al final de cuentas creo que pueden llegar a generar una satisfacción. La cuestión es a veces es que desde chiquitos nos dicen, no, las matemáticas, quienes han tenido una pésima experiencia en matemáticas, muchas veces la verdad es culpa de los maestros, lo reconozco, no de uno, no de dos, a veces no sabemos cómo canalizar o potencializar todo lo que se podría hacer con las matemáticas para que fueran más interesantes, incluso para poderlas entender de principio. Entonces eso genera en los adultos que tengamos una mala experiencia y lo proyectemos en los niños. No es que las matemáticas son un dolor de cabeza, no, es que entender las matemáticas es complicadísimo. Yo sufrí con las matemáticas, no le entendía el álgebra, etcétera, etcétera. Entonces creo que desde pequeños ya empezamos a predisponernos por las matemáticas. Entonces desde ahí creo que vienen algunos detalles de por qué no le gustan las matemáticas a la gente. Y esto es algo muy latino. Las crisis de los números, y ahorita van a ver por qué. Curiosamente, porque finalmente, históricamente hablando, nuestros antepasados, los mayas, fueron incluso una civilización que dominó los números, fueron la única civilización, bueno, una de las pocas, porque no fue la única, por ahí los babilonios y por ahí en la India hubo otras civilizaciones que también entendían el concepto de cero, pero nosotros aquí de este lado, bueno, nuestros antepasados, los mayas, eran increíblemente buenos para las matemáticas. Todo lo que construyeron y toda la astrología y todo lo que dominaban, sin duda les ayudó mucho, que eran muy buenos para las matemáticas. Bueno, así lo dice, así lo registran los libros de historia. Insisto, ellos dominaban el concepto de cero y eso les permitió incluso aplicarlo a la construcción de todas sus pirámides y de todas sus cuestiones que ellos tenían. Pero bueno, en la actualidad se dice o se piensa que vivimos precisamente por todo lo que ya te platiqué, que no nos gustan las matemáticas y todo, vivimos la crisis de los números. Por aquí quiero ponerte un dato duro. Investigando por ahí, yo encontré en una revista que se llama Expansión y varios autores más utilizan ese dato, referencian ese dato, que el 64% de los jóvenes en el 2018 no eligieron una carrera o basaron su elección de carrera por cuestiones que no tuvieran que ver con las matemáticas. De hecho, el título del artículo dice: los jóvenes mexicanos huyen de carreras con matemáticas. Híjole, qué complicado y qué difícil es aceptar esta realidad. Porque mientras otros países como
Japón, por ejemplo, Corea del Sur, son muy buenos para las matemáticas y eso ha aportado mucho para que ellos desarrollen algunas otras cuestiones. No estoy diciendo que los japoneses y los coreanos por eso sean buenos, pero pues sí se ve reflejado en algunas cuestiones como el desarrollo de tecnología que tienen actualmente. Y bueno, hay otros países también que se encuentran rezagados, tampoco estamos tan mal como nos lo pintan. Pero aquí en Aprender School quisimos hacer nuestra propia encuesta rápida, hicimos una encuesta de una semana para ver más o menos qué resultados obteníamos. Me hubiera gustado que el alcance hubiera sido un poquito mayor, pero agradezco a todos aquellos, si por ahí están conectados viendo esta conferencia y ustedes aportaron o respondieron a esta encuesta, se los agradezco muchísimo. Y bueno, quisiera mostrarles los resultados que obtuvimos. La mayoría de los que realizaron la encuesta pues fueron alumnos o exalumnos míos, lo reconozco, algunos más me ayudaron a compartir esta información y pues bueno, por ahí llegó un poquito más de gente, pero la mayoría fueron exalumnos o alumnos. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos. En la primera pregunta se les cuestionaba si solo podían elegir para hacer una de estas cosas forzosamente, ¿cuál elegirías? Entre las opciones estaba lavar el baño, hacer ejercicios de álgebra y cambiar un pañal sucio. Y oh sorpresa, me encuentro, bueno, sí está un poquito dividido, el 48% prefiere lavar el baño antes de resolver cuestiones de álgebra, hacer ejercicios de álgebra, tarea de álgebra. El 46% sí prefiere antes que lavar el baño o que cambiar un pañal, sí prefiere hacer cuestiones de álgebra, pero aquí algo interesante, solo el 6% de los encuestados prefiere cambiar un pañal sucio. Entonces podemos concluir ahí, a lo mejor es un poquito dividido si les prefieren hacer matemáticas, tareas no tan agradables, pero sí, la mayoría coincide que no les gusta cambiar el pañal sucio. Bueno, eso es lo que nos revela esta pequeña encuesta. No es representativa, no pudimos hacerla representativa, pero es meramente informativa, para ver más o menos qué pasa aquí en Tuxtla. Eso sí, todos los encuestados son de aquí de Tuxtla, entonces, pues bueno, esa es la información que tuvimos. Voy a mostrarles otra pregunta. Aquí esta me gustó mucho, me sorprendió y me gustó porque contradice lo que les acabo de mostrar. Dice que para elegir una carrera profesional, ¿cuál de estas opciones es o fue importante? Una, que tenga muchas matemáticas, o sea, voy a elegir una carrera que tenga muchas matemáticas, nadie, creo que solo una persona. 7, del 14% eligió que tengan, o sea, sí basó su elección de carrera en que no tuviera o que tuviera muy pocas matemáticas, y el 84% buscó que lo que va a estudiar o lo que está estudiando fuera algo que le apasiona. Fueron, como les digo, fueron edades de 15 a 22 años en promedio, entonces, pues, esto refleja pues que sí, no va tan de la mano a lo que dice este artículo de expansión. Bueno, al menos en estas 50 personas no se cumple esta tendencia que nos mostraba el artículo. Bien, después esta sí es un poquito preocupante. No sé si porque yo, le insisto, hayan sido exalumnos o bueno, como les digo, bueno, yo soy maestro de preparatoria, a lo mejor ya traen algunas cuestiones de las que platicamos al principio, ¿no? La mala disposición a aprender matemáticas. Cuando te encuentras en una clase de matemáticas, dice la pregunta, elige una frase que normalmente describa qué sientes o cuál es tu estado. La primera es, no estoy entendiendo, estoy confundido. Esa podría ser el sentir. 21 personas optaron por ella. Otras que también destacan, es importante que aprenda esto, o sea, están interesados, se podría decir. Y miedo, estoy confundido, estoy interesado, son las principales respuestas que dieron estas 50 personas. Pero bueno, vamos, digamos, de las tres más importantes, 2 son confusión y miedo. Algo no estamos haciendo bien, por algo todavía no podemos romper esa barrera, ese miedo que tenemos para las matemáticas. Y por último, las matemáticas que estudiaste en secundaria y estás estudiando en bachillerato o estudiaste en bachillerato, ¿consideras que son importantes y útiles? El 66%, 33 personas votaron porque sí son importantes. 11 o 22% votaron porque son difíciles y poco útiles. Y 6 piensan que no tienen ninguna aplicación. ¿Ok? Pues bueno, 22 y 12 son 34. No soy bueno para hacer, yo no soy bueno para hacer cálculos mentales, pero sí sé utilizar la calculadora. Bueno, es otra cosa importante, ¿no? Entonces,
pues sí hay un porcentaje importante que creen que son poco útiles o que no tienen ninguna trascendencia en aplicaciones de la vida práctica. Entonces, pero esto qué podría decir, bueno, pues yo les podría decir, es cierto, jamás vas a volver, si no eres ingeniero, no estudias administración, tal vez contaduría o tal vez alguna otra carrera relacionada con comercio, probablemente no tengas mucho que ver con matemáticas. Los psicólogos sí ven estadísticas, muy poco si no si no te centras en realizar estudios, a grandes grupos me refiero, eh, pero pues sí, o sea, realmente cálculo, trigonometría, muy difícilmente áreas que no sean muy específicas o muy acorde a ingeniería o arquitectura, por ejemplo, las van a seguir aplicando. Pero el detalle no es ese. Tenemos tanta aversión a las matemáticas, o al menos eso pareciera, que ocurren algunas de estas situaciones que hasta nos parecen chuscas. De repente le preguntan al gobernador bueno, fue presidente municipal de Cuernavaca, no sé si ahorita sea gobernador, pero bueno, esta nota la recogí nada más porque me pareció interesante. Él comenta en su estudio que de 10 narcos que hay en el estado de Morelos, sí, creo que sí fue gobernador, en el estado de Morelos ya agarraron 7 y que solamente le quedan 4, pues como ahí como que no da. Y eso es dicho por él, así como lo ven en el meme, así lo expresó, que solamente le faltaban 4 por agarrar, pero ya tenían 7, pues ahí como que las matemáticas no le cuadraron. Este que vemos aquí de una cadena comercial dice que una pantalla cuesta 10 con 990 centavos. Ah, caray. Y esto podemos decir, bueno, fue un error, bueno, el otro también podemos decir, bueno, fue un error, el señor pues dudo mucho que haya tenido estudios más allá de preparatoria, se dedicó toda la vida a jugar fútbol, muy respetable, pero pues bueno, de repente necesitamos cierta preparación para dar ciertas declaraciones, ¿no? Ahorita vamos a ver otro ejemplo de esto, que también está un poquito preocupante. Eh, Esto podría parecer un caso aislado, pero no. Quienes, quienes han estado atentos de repente a los buenos fines o al buen fin, es algo que se repite ya constantemente. Desafortunadamente, esto es, eh, pues ahora sí que siempre pasa, de repente alguien escribe mal una cifra, se equivoca entre el punto y el coma, pone los valores donde no, pone el cero donde no, y se genera ahí un gran problema. Esto pasa constantemente. Sobre todo nos enteramos en el Buen Fin. Esto pasó en el 2020, pero va a pasar en el 2019, en el 2018. De repente alguien se equivoca y genera una oferta increíble, ¿no? Ahí ves gente comprando televisiones a 10 pesos o a 11 pesos. El detalle no es ese, no es que sea un error. El detalle es cuánta gente no vio eso y no se dio cuenta o no se percató que estaba mal escrito un número. Nuestros presidentes también, y esto es con todo respeto, no es cuestión de exhibir a nadie, pero sí también se han equivocado. Nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, en un momento cuando fue el sismo el terremoto del 2017, comenta, estamos a 1 minuto de bajar, no menos 5, pues bueno, como que 5 es menos que 1. Bueno, a lo mejor la emoción, que no esperaba las cámaras, no sé. Puede pasarnos a cualquiera, evidentemente. Vamos a ver, pero el actual tampoco se ha librado de algunas cuestiones donde ha cometido errores. Aquí lo vemos expresando, quejándose, bueno, manifestando, vamos a dejar manifestando, que no está muy de acuerdo con que un periódico, de Reforma, lo ponga como noticia de primera plana que el dólar ha subido mucho. Y dice, no recuerdo ahorita, desafortunadamente no puse las cifras, pero decía, bueno, este periódico pone que el precio del dólar está a 21.54 y afortunadamente está mal. Yo ya chequé mis datos y está a 22 pesos. Entonces, pues, ¿cómo? Él se está quejando de que eleva el precio del dólar a propósito para ser amarillistas y en realidad es todo lo contrario, lo estaban poniendo a un precio menor del que realmente estaba. Y él no se percató de lo que estaba diciendo. Bueno, insisto, nos podemos equivocar todos, pasa. Pero aquí viene algo bastante curioso. Afortunadamente para esta plática, para este webinar, fue algo que sucedió hace algunos días. Aquí está
una persona del CONACYT, me parece que es la directora del CONACYT, que señala que la nueva vacuna que va a sacar México, la vacuna Patria, tendrá un 855%, va a ser un 855% más barata que la que actualmente es la más cara del mercado. De entrada suena bastante bien, hay 855% de ahorro, pero si analizamos bien, está mal planteado cómo lo expresan. No puede expresarlo así, porque nos está diciendo, ya le hicieron memes, nos está diciendo que al contrario, que al aplicárnosla, nos tendrían que pagar para poder ponernos la vacuna. Entonces ahí no está representando realmente un ahorro. Lo correcto, tanto literal como matemáticamente hablando, sería decir que la vacuna más costosa del mercado es 855% más cara que la Patria. Ahí sí refleja que el 100% de lo que cuesta la vacuna, que es 55 pesos, ya lo aclararon, es 8.5 veces más cara la que es más costosa o la más popular que existe actualmente en el mercado. Entonces, hay cuestiones ahí que, pues, bueno, una directora de CONACYT, que es un consejo de ciencia y tecnología, pues, haciendo ese tipo de declaraciones y que no se dé cuenta de su error y que afirme que sus cálculos están bien, bueno, ya es pues, un poquito ya preocupante, ¿no? Digo, no es por exhibirla ni mucho menos, probablemente de alguna manera alguien le hizo el discurso o el cálculo y le avaló que estaba bien, y pues ella no tuvo el cuidado probablemente de verificarlo, y ahora pues no quiere, el detalle es pues que no quiere reconocer que estuvo mal, porque le hicieron una entrevista unos días después y dice, no, es que el cálculo está bien porque lo hicimos así, restamos 525 menos 55, nos dio una cantidad y ese lo dividimos entre 55, nos da 8.5 veces de diferencia, sí, pero el detalle es que estás disminuyendo el precio, entonces no puedes expresarlo de esa manera. O sea, el cálculo como tal no está mal, la manera es cómo lo está asentando, da a entender otra cuestión, ¿no? Y habrá gente que pues no se percató. Aquí lo tomé este artículo, bueno, esta publicación, pues no es un meme, es una publicación del Facebook que un contacto hizo, pero más bien lo compartió. Y el detalle aquí es cómo podemos, no sé si esa sea la intención de esta publicación, para empezar no tiene ninguna fuente bibliográfica, pero cómo podemos ser manipulados cuando simplemente no tenemos nociones matemáticas bien desarrolladas. Me incluyo, todos de manera general, de repente pasamos por alto o no estamos conscientes de algunas nociones cuando nos hablan en números. Por eso porque esta publicación alcanzó los 1000 o los 1000 compartidos, entonces ahí viene la gravedad de este asunto. Como digo, no tiene ninguna fuente bibliográfica que lo respalde, pero hay mucha gente que lo estaba tomando como cierto, y no estoy bajo ningún esquema estoy minimizando los feminicidios, que es el tema que está tocando, pero sí lo tomé porque muestra dos cuestiones que ahorita pues están muy fuertes, ¿no? Es lo que estamos viviendo, digamos, en el país, pero muestra de alguna manera o tiene la intención de ser más alarmante de lo que es y disminuir o quitarle gravedad a una pandemia que es la que estamos viviendo ya desde hace un año. Explico, dice, la tasa de mortalidad por feminicidio creció 138%, la del coronavirus es del 2%, ahí aparenta que es mucho más grave, el feminicidio es más grande, 138% al 2%, pero ojo, hay que ver los números, y ahorita es lo que vamos a hacer para que vean que no es cierto esto, y eso no quiere decir que no se agraven los feminicidios, simplemente que está mostrando algo muy alarmante cuando en realidad no es así. O sea, no es que más gente muera por feminicidios que por el coronavirus. Digo, me gustaría vivir en un país donde no hubiera ningún feminicidio, pero bueno, la idea aquí es como que le está quitando, bueno, no, el coronavirus no es tan grave, ¿no? Bueno, en números, ahorita vamos a demostrarlo que sí es así, que sí es grave el coronavirus. Dicen, entonces quiere decir que si hoy en la noche me besuqueara a un tipo infectado, tengo más probabilidades de morir asesinada por el tipo que por el virus. Esto no es así. Vamos a ver.
Según, bueno, yo tuve que investigar para poder respaldar lo que les estoy diciendo. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2019 hubo 5.138 feminicidios. Eso lo busqué en la página directamente del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Igual, puede estar maquillado, no lo sé, pero lo tomamos como base. Si dice aquí que hubo un incremento, según la publicación esta, hubo un incremento de 138%, eso nos daría un 7.091 feminicidios para el 2001, para el 2020, perdón. Sí, porque esta publicación, pues bueno, lleva ya rato publicándose. Además, en el 2021 no ha terminado, por lo tanto, tampoco podríamos establecer una base o podemos hacer una afirmación en base a algo que todavía no ha terminado, no ha concluido. Bueno, de todas maneras, insisto, sí es grave que existan 7.000 asesinatos de mujeres, pero bueno. Pero ahora vamos a ver el coronavirus, que dicen, bueno, es que tengo más probabilidad de morir asesinada que por contraer un virus. Pues resulta que no. El INEGI registró en la que la población igual en el 2019 es de 127.600.000 personas. Si tomamos el 2% de eso, nos da 2.552.000 personas. Esto quiere decir que 2% de la población que se puede contagiar y puede fallecer, que en realidad sería un 1%, también ahí está mal ese dato, pero el 1% de la población se estipula que puede fallecer por coronavirus, pues es más de la gente que muere por feminicidios. Entonces, este dato que muestran aquí, pues está exagerado, obviamente para crear, no sé si esa fue la intención, pero pues para crear obviamente una mayor, para ser más atractivo, para ser más impactante, ¿no? Cuando no es así. Digo, yo creo que no era innecesario mostrar la comparación del coronavirus, sí es de todas maneras, sí es grave y sí es impactante, pero bueno, este es un ejemplo de cómo muchas veces podemos, lo que decía previamente, cómo podemos ser manipulados en muchas cuestiones. ¿Cuántas veces los gobiernos dicen, es que logramos construir 138% más de escuelas, por decir un número, de escuelas que el sexenio anterior? Logramos pavimentar 500 metros cuadrados de carretera federal. Si nos ponemos a analizar dato por dato, realmente en números suena muy impactante, pero la realidad, y si nos vamos así como yo hice este ejercicio, realmente es que no es lo que nos quisieran hacer creer. Y por esa precisa razón es que somos más maleables. ¿Cuántas veces no caemos incluso en trampas comerciales? Les platico rápidamente para no extenderlo más ya esta conferencia, este webinar. En alguna ocasión yo fui a un cine, no les voy a decir el nombre, y de repente empecé a ver los costos de las palomitas, del refresco y de todo, ¿no? Pues resulta que si yo compraba todo individualmente, del mismo tamaño, de la misma proporción, me salía 10 pesos más barato que si lo compraba en el paquete. Entonces, y todavía, bueno, en el paquete creo que te regalaban un chocolate y eso, pero pues bueno, independientemente de eso todavía te salía más barato, o sea, te estaban cobrando el chocolate que supuestamente venía de regalo. ¿Cuántas promociones no nos topamos así? ¿Cuánta información nos bombardean todos los días, datos y datos y datos, y realmente no nos sentamos a analizarlos por ese miedo a hacer cálculos o por esa barrera que le tenemos a los números? Y pues bueno, ese sí sería lo complicado o lo mal que podría ser tenerle miedo a las matemáticas. Entonces, pues ya para concluir, ¿cómo debemos ver a las matemáticas? Bien. Recordemos lo que decíamos al principio del aprendizaje, es que a través del conocimiento tenemos la capacidad de desarrollar nuevas habilidades. Entonces voy a ser muy específico con las cuestiones que vemos en secundaria, que vemos en preparatoria y algunas veces hasta en la universidad. Voy a poner una analogía. Aquí ¿cuántos de nosotros en primaria decíamos? Nos ponían a leer y a escribir que Anita lava latina. Bueno, saber que Anita lava latina ha tenido alguna trascendencia en la vida de alguno, yo creo que nadie. Para empezar, ni conocemos a la tal famosa Anita. Pero, insisto, el conocimiento que tuvimos aquí de repetir y repetir y leer y Anita lava latina, etcétera, etcétera, nos dio una habilidad. Nos dio dos habilidades. La habilidad, al leerlo, nos dio la habilidad de comprender palabras y poder tener una lectura, o poder realizar una lectura, perdón. Y escribirlo en nuestro cuaderno varias veces sirve para poder escribir después, posteriormente. Entonces, creo que pasa lo mismo con las matemáticas y pasa lo mismo como poníamos en el fútbol, o como ahorita voy a poner otro ejemplo.
el estar realizando, conociendo, adquiriendo un conocimiento, muchas veces no es el conocimiento en sí el que nos va a servir, no es el binomio al cuadrado, no es la trigonometría, es la capacidad que tengamos o la desarrollar mayor habilidad para poder comprender los números. Al final de cuentas, ya hemos visto, ya nos queda claro que vivimos en un mundo, nos guste o no, en donde todo lo tenemos que basar en los números, el tiempo, la medida, el dinero, incluso las páginas web, el TikTok, que ahora es muy polémico lo de su algoritmo, se basa en números, se basa en fórmulas. Quienes lo crearon tuvieron que utilizar ecuaciones, tuvieron que desarrollar ciertos cálculos para poder determinar ese famoso algoritmo. Entonces, toda nuestra vida viene en números. Entre más habilidad tengamos, más facilidad vamos a tener para poder convivir en este mundo y que no seamos tan fácilmente engañados. Creo yo que esa sería una de las principales utilidades de las matemáticas como tal al nivel de lo que vemos en álgebra, al nivel de lo que vemos en trigonometría, geometría, etcétera. No es tanto el conocimiento en sí, es el ir fortaleciendo, desarrollando ciertas habilidades para que podamos razonar en base a números. Y bueno, algunas fórmulas que sí vamos a ocupar, probablemente el teorema de Pitágoras o tal vez la regla de 3 sí se utiliza muchísimo, tal vez las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas no se aplicarán mucho en la vida de todos, pero al final de cuentas, si tú puedes comprender una fórmula, analizar qué datos necesitas y poder aplicar en base a eso y obtener un resultado, creo que ahí ya estamos cumpliendo con la intención de las matemáticas. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo calcular el IVA que tenemos que pagar o los impuestos que tenemos que pagar. A lo mejor no es muy cercana, varía en algunos casos, pero bueno, de manera general, si tú tienes un ingreso y le restas tus gastos y a eso le multiplicas aplicando la regla de 3, el punto 16 o sacando el 16% de eso, ese es el IVA que tenemos que pagar. Lo mismo pasa con un producto cuando vamos a la tienda. Ahora, bueno, no lo hacemos. ¿Por qué? Pues bueno, ya las computadoras o las máquinas que cobran en las tiendas o en los Oxxos, pues ya lo hacen de manera automática. Pero ¿y cómo sabes que realmente te están cobrando bien el 16%? Ojo ahí, porque a veces no es así. Digo, no quiero generar paranoia, pero sí a veces de repente redondean a su favor. Algunos probablemente ya con la palabra redondear ya saben a lo que me estoy refiriendo. Bueno, otra cosa que, por ejemplo, tu salario, esta noción matemática, el dinero, pues obviamente las horas que trabajas tienen que ser representativas al monto que te van a pagar por hora. Y aquí otra que a lo mejor pues te puede interesar, ¿no? Si tú multiplicas por 7 tu salario, que en este caso es X, lo divides entre 15 y luego lo multiplicas, le calculas el 25%, esa es la prima vacacional que debe recibir un trabajador el primer año, cuando ha cumplido un año de trabajo en una empresa. Entonces, si aplicamos las matemáticas, tengas la profesión que tengas, perdón, ocupas matemáticas, ya sea un doctor para saber cuánto le va a cobrar un paciente, un albañil, un carpintero, un herrero. De alguna manera necesitan cálculos para saber cuánto material van a ocupar, cuánto van a cobrar. Entonces, sí o sí necesitamos las matemáticas. Y entre más fáciles o entre más habilidad tengamos, más fáciles. ¿Recuerdan por ahí? Por ejemplo, al principio cuando nos enseñaban a sumar, bueno, lo teníamos que hacer con nuestros dedos, pero ya pasábamos, por ejemplo, a segundo o tercero, ya lo podíamos hacer un poquito, ya lo podíamos escribir y ya lo podemos hacer un poquito más rápido. Luego llegaron las multiplicaciones y entonces, bueno, desafortunadamente a mí, hago esa paréntesis, y a muchas generaciones nos enseñaron a memorizar las multiplicaciones. Todavía me ha tocado ver algunos alumnos que tienen esa noción de memorizar y el detalle aquí es que no saben para qué sirven las multiplicaciones. Yo siempre de repente les pregunto, ¿saben para qué sirve multiplicar? ¿Saben para qué sirve dividir? Lo saben hacer, pero no saben para qué sirve. Y esa creo que también es una cuestión que debemos cuestionar y debemos enseñar. ¿Para qué sirve cada cosa? Precisamente retomando toda la conversación que hemos tenido hasta el día de hoy. Pues bien, pues al final de cuentas, entonces, pues todas las cuestiones, todos los ejercicios, todos los temas que vemos muchas veces son como, haciendo una vez más analogía, para los que vieron una webinar anterior, haciendo analogía a esta película, pues bueno, este chico quiere aprender karate y pues su maestro no lo pone a practicar
golpes o a hacer patadas o a hacer llaves, simplemente lo pone a hacer algunas cuestiones cómo pintar, cómo lijar el suelo, cómo lavar un carro. Y eso le va desarrollando habilidades. Al final de cuentas, así es las matemáticas. Así es cuando tú vas al gimnasio y empiezas de repente me llamó la atención, hay un ejercicio, no sé para qué sirva, la verdad, lo voy a investigar, ya me generó la duda, que de repente le empiezan a pegar a una llanta de tractor. No sé para qué sea, pero bueno, probablemente el que lo está haciendo no va a salir mañana y va a golpear todas las llantas de motor, de tractor. Lo que está haciendo es desarrollar una habilidad, está fortaleciendo su cuerpo a través de ejercitarse, a través de adquirir experiencia. Esa es la cuestión. Eso es lo que pasa aquí en esta película y es lo que pasa también en las matemáticas. Están desarrollando ciertas habilidades para que el día de mañana tenga todas esas herramientas y pueda enfrentar, en este caso, por ejemplo, Daniel San puede enfrentar la batalla decisiva con la que iba a ganar el torneo, y en el caso de todos el resto de nosotros, pues poder enfrentar un mundo que está lleno de números. Esa es la realidad de para qué nos sirve el binomio al cuadrado y para qué nos sirven muchas otras cuestiones en la vida de las que vemos en matemáticas. Entonces, al final de cuentas, pues sí tienen cierta aplicación y cierta utilidad. Como tal, no las vamos a aplicar directamente, muchas de ellas sí, pero al final de cuentas lo que nos va haciendo es facilitarnos el poder, o lo que debería de estar haciendo las matemáticas por nosotros es poder razonar y comprender muchas cuestiones en donde hay números. No todo es matemáticas, pero bueno, la mayoría sí. No todos tenemos que ser también habilidosos en las matemáticas, pero pues sí, desafortunadamente las necesitamos, nos guste o no. Con eso concluyo el día de hoy, te agradezco tu asistencia. Espero haya sido de tu agrado y con esto haya podido aclarar alguna duda o que pudiste haber tenido en la secundaria, en la preparatoria o incluso estudiando y que nadie te pudo contestar. Y pues bueno, le hago la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Aprender School. Pues si ya te suscribiste a nuestro canal aquí en YouTube, puedes darle a la campanita para que recibas las notificaciones de próximos videos que vamos a estar sacando. Y pues síguenos en Facebook también para que estén atentos del concurso sobre el maratón de física virtual. Me despido y les agradezco mucho su asistencia. Nos veremos. Aquí pueden poner aquí abajo pueden escribir todas sus preguntas o comentarios. Con mucho gusto los estaremos leyendo y dándoles respuesta.